pues empezamos. Buenas noches. Gracias a todos los que nos acompañan de forma presencial, a aquellos que nos siguen a través del streaming de laregion.es y de Telemiño. Gracias también especialmente a nuestros invitados que han querido sumarse a este foro memorial en recuerdo de Antonio Escotado, fallecido ya hace casi un año y al que este periódico quiere hacer un homenaje con la celebración de este foro. Un foro que hemos coordinado con su hijo Jorge, que junto con sus hermanos tienen el firme empeño de extender el legado del filósofo de la libertad en todo el mundo. Así que, Jorge, tienes la palabra. Adelante. Muchísimas gracias. Y gracias a todos, de verdad, por haber venido y también a mis contertulios por haber asistido, sin dudarlo, a esta sesión. Se cumple prácticamente ahora, el día 21, dentro de 3 días, un año de que falleció mi padre en Ibiza. Y bueno, pues hemos querido, este mes se organizan 3 homenajes. De alguna manera tratamos de que su memoria perviva, ahora que no está. Y no solo que perviva, sino que incluso su llama se incremente. Y esa llama de su pensamiento creemos que da para mucho tiempo. Y bueno, pues gracias a gente como mis contertulios vamos a intentar explicar la amplitud y la importancia y la vigencia del pensamiento de Antonio Escotado en nuestros días, ¿vale? Yo soy su hijo, pero actúo aquí como un lector suyo, como un seguidor suyo, no como un hijo suyo. Y bueno, pues sin más preámbulos, voy a preguntar a mis contertulios un poco acerca de mi padre. Y bueno, porque ¿queréis empezar alguno en particular? Tenemos que romper el hielo, lo voy a romper contigo, Sergio. Vale, pues el que está sentado a tu Sergio, izquierda. sabéis que suele llevar una máscara, perdón. No te la has querido poner hoy. Sabes que me gustas con la máscara. Pero bueno, así es más sincero y no hay ningún tipo de filtro, ¿no? ¿Cómo conociste a Escota tú, Sergio? Bueno, ya te lo he contado antes, pero me imagino que forma parte de la disposición esta. Yo a Escotado lo conocí, yo creo, como mucha gente que lo ha conocido estos últimos años, que fue a través de vídeos en YouTube, que es donde luego, además, pues empezaría mi empresa y todas estas cosas que salieron con un tío blancuetero. Yo recuerdo que a Escota lo conocí como en un momento de transición, en un momento en el que yo me estaba replanteando mis propias creencias ideológicas, todo lo que venía arrastrando desde que prácticamente era un chaval. Yo siempre había sido una persona pues muy de izquierdas, no era un militante, pero era una persona que estaba más o menos siguiendo un poco la atracción y el flow de las cosas. Casi era una cuestión estética, ¿no? Durante esos tiempos ser de izquierdas. Y yo recuerdo que vi un vídeo de tu padre en el que hablaba de por qué odiábamos al capitalismo cuando el capitalismo nos había salvado. Empezaba así, el título era una cosa así. Yo en ese momento ya estaba empezando a descubrir también otros autores que me llamaban la atención, empecé a escuchar ponencias de Jordan Peterson, era cuando estaba sucediendo toda esta cuestión en Canadá con lo de Bill C-16, entonces ya tenía como más o menos la mosca detrás de la oreja. Y tu padre, yo recuerdo que cuando vi ese primer vídeo sí que contribuyó un poco a destruir esas creencias que todavía tenía perfectamente arraigadas y que de repente una persona que sabía construir muy bien las ideas y lo que quería expresar con ellas, pues prácticamente podemos decir que acabó de rematar, ¿no? Yo lo que reconocí en tu padre inmediatamente fue una persona que pensaba, pero esto claro, todo el mundo podemos decir que piensa, pero era una persona que de alguna manera construía sus ideas a partir de los problemas que se le iban proponiendo, que es muy diferente a lo que hacen los vendedores de crecepelo ahora mismo o los ideólogos activistas, que básicamente es adaptar sus problemas a la doctrina que ya traen desde su casa. Y yo recuerdo que en ese sentido podemos reconocer, o yo reconocí en tu padre una persona que trascendía el activismo o la ideología básicamente encapsulada a la que podíamos reducir todos los problemas que nos enfrentamos en nuestro día a día y te enseñaba
a través de sus vídeos y luego de sus libros y de todos los artículos que escribía y de todas las cosas que hacía, pues a replantearte la forma de ver las cosas y sobre todo de enfrentarte a problemas muy complejos que ahora tristemente pues está muy de moda reducir a eslóganes y eso es. Así fue como conocí a tu padre, Jorge. Vale, no vamos a seguir un guión normal. Entonces yo ahora pasaría a Fernando, porque tú no le conociste por las redes, ¿verdad? No, claro. Nosotros pertenecemos a 3 generaciones distintas. Sí. Es nacido en los 80, yo en los 70 Yo y sí él en la los tuya. 60. ¿Vale? Cada uno le conocimos por cosas distintas. Yo le conocí en los años 90, cuando era un estudiante universitario, por una serie de libros que estaba escribiendo en aquel entonces. Fue el periodo, los años 90, en el que Escotado sale del cliché del historiador de las drogas y empieza a escribir otras cosas. Caos y Orden, el retrato libertino, por ejemplo, que lo tenemos ahí hoy. Espíritu de comedia. Sí, todas esas obras de los 90 que eran maravillosas, porque era un autor en plena madurez ya. Pero no eran las trilogías estas. No, eso llegaría a la parte final, que sería, pues, digamos, el Castillo de Fuegos Artificiales ya de su última etapa de vida. Pero empezó a caer en mis manos aquello, me gustaba mucho, primero porque escribía muy bien. Tu padre era un orfebre de la lengua castellana, y a mí que las cosas estén bien escritas me gusta. Tenía un uso muy preciso de las palabras, leerle era un placer, o por lo menos me lo parecía a mí. Hay gente que dice que es complejo, aunque por lo general suelen ser los de generaciones posteriores, a quienes no se les ha enseñado tampoco ni a leer ni a redactar. Y eso ya me gustaba. Y luego la manera en la que tenía de primero ir a los hechos y luego sacar conclusiones sobre los hechos. Y a mí eso siempre me ha gustado. Un poco es lo que decía Sergio, ¿no? Más o menos, sí. Aproximadamente lo mismo. No era un filósofo de salón, sino que adaptaba su pensamiento a la realidad más que la realidad a su pensamiento. Extraía el conocimiento de la realidad. El filósofo, por regla general, y esa es la razón por la cual yo no gasto mucho tiempo leyendo filosofía, construye un castillo en el aire. Filósofo en principio puede serlo cualquiera. Filosofías hay un montón de ellas y esto es así porque lo digo yo. Bien, Escotado no era de ese tipo de filósofos. Era un filósofo que iba al medio, observaba el medio y a partir de ahí, complementándolo con infinidad de lecturas, especialmente de filósofos griegos que los tenía muy bien trabajados. De hecho, su último libro es sobre filosofía griega, Los hitos del sentido, pues elaboraba una teoría que estaba sometida a cambiarse, que era otra cosa de Escotado que me encantaba. Si se había equivocado en algún momento, lo reconocía años después y decía, ligero anduve pensando tal o cual. Eso no lo encontraremos en otros pensadores. Tenía esto que dicen que tiene los aparatos de obsolescencia programada, ¿no? Para cambiar de opinión. ¿No? Pues así es como le conocí yo. Supongo que, claro, Juan Carlos, ¿cómo lo conociste tú? Cuéntanos. ¿En qué edad tenía? Bueno, yo conocí su obra hace muchos años y lo conocí a él personalmente hacia el 2015, es decir, relativamente tarde. Y debo decir que el conocerlo ha sido uno de los grandes privilegios y una de las grandes suertes que he tenido en mi vida. Cuando, en fin, recuerdo de joven discutiendo en Barcelona con amigos que estábamos leyendo a la vez la historia general de las drogas y horas discutiendo sobre el tema. Y luego tuve una epifanía cuando leí su obra Caos y Orden. Para mí esa lectura fue fundamental, porque Caos y Orden o sea, no podías leer eso y seguir viendo el mundo o tratar de analizar el mundo como antes de leerlo. Sí se habían escrito cosas, se había escrito sobre la teoría del caos y había... Pero nadie había cogido esto y lo había puesto sobre la mesa como el elemento sin el cual nunca entenderás la sociedad, ni la economía, ni muchas otras cosas. Porque resulta que el mundo es altamente complejo y resulta que podemos aspirar a entender parcialmente cosas, a hacer una aproximación quizá intuitiva en base a modelos, pero lo que no podemos hacer es olvidar jamás que son modelos. Lo que no podemos hacer es confundir el modelo con la realidad, ¿no? Sí. Salvo que el modelo sea como aquel mapa del cuento brevísimo de Borges que acaba ocupando todo el territorio, ¿no? Uno, ¿no? Claro, Antonio Escotado, ya antes de conocerle, me había influido mucho,
porque yo comprendí que no valía la pena dedicarse a ninguna actividad analítica, reflexiva, creativa, si uno no aceptaba el reto de mirar de cerca las cosas sabiendo que el precio es que cada vez sean más complejas. Cuanto más te acercas a ellas, más complejas son. Y ese reto hay que asumirlo. Y has de detenerte ante la tentación de la simplificación. Cuando conocí a tu padre, bueno, esto es una cosa que no sé si la he contado antes, pero yo lo conocí porque lo invité a unas jornadas que organizamos en Ciudadanos. Sí, personalmente lo conociste. Sí, personalmente. No lo había conocido personalmente antes. Y lo fui a buscar a su casa para llevarlo a estas jornadas donde iba a hablar, igual que estamos aquí, pues si se buscan las fotos de ese día en Google, se ve a la gente queriéndose fotografiar con Vargas Llosa y yo con tu padre, porque dije, yo no me quiero perder ni una sola palabra de las que diga Antonio. Bueno, cuando llegué a su casa, me recibe un señor en pijama, era la hora de irnos ya, y me dice, tú no sabes lo importante que es tomar un zumo como este y tal. Entonces me enseñó cómo hacía unos zumos por la mañana y tal. Sí. Se fumó varios cigarrillos y dijo, bueno, ya estamos preparados. Claro, yo lo tenía, digamos, como el padre de esa obra que tanto me había influido, o esas obras, ¿no? Pero sobre todo Caos y Orden. Y me cayó simpatiquísimo, porque dije este hombre es completamente auténtico. O sea, y accesible, ¿no? Porque es accesible y además, en contra de lo que he oído decir algunos, era simpaticísimo. No, pero Jano también contaba en una reunión que le llamó de usted y le miró con una gana. Bueno, pero es que tu padre tenía fama de antipático al principio. Yo, la verdad, tardé años en conocerle en persona. Era un poco antipático, Y decían, cuidado con Escotado, porque si le vas a entrevistar, te puede pegar un bufido. Decían, voy a pensar dos veces. ¿Te puede pegar un? ¿El qué? Un bufido. Un bufido. Un bufido, ¿no? Cuando yo lo conocí, Bufa. Ya no era antipático, o desde luego nunca lo fue conmigo. Era simpaticísimo. Entonces, bueno, pues oye, una persona accesible y tal, hablamos de la situación política, llegamos allá, se subieron al escenario a charlar. Mario Vargas Llosa es un hombre, es premio Nobel, es muy mayor, es muy serio y supongo que nadie se atreve a discrepar de él. Pero se le ocurrió citar el prólogo sobre Platón de La sociedad abierta y sus enemigos de Karl Popper. Entonces, tu padre cogió a este premio Nobel y le dio varias volteretas dialécticas, se lo pasó por aquí, le dio 5 vueltas más y lo dejó en su sitio contándole, bueno, más que contándole, diciendo, un momento, que estamos hablando de Platón, vamos a dejarnos de tonterías. Sí. Le comunicó, no con sequedad, sino de forma directa, que Popper no podía leer a Platón porque no leía griego, tal. Bueno, en fin, fue una cosa tremenda que me demostró que además de tener ahí a un señor simpaticísimo que era un extraordinario pensador, tenía a un polemista más que temible. Sí. Un polemista que, o sea, él ni nunca... realmente no discrepaba de nada de lo que decía, pero si hubiera discrepado no se lo habría dicho, porque era temible. Entonces, bueno, tuve la suerte de que es que él de mayor se puso a estudiar matemáticas a fondo porque quería entender ciertas cuestiones de economía, ¿no? Tradujo a Newton del latín, los principios de matemática. Exacto. Bueno, entonces, eso, y luego, y con esto acabo, él era la libertad. Es decir, yo miro su foto y esa mirada para mí es la mirada de la libertad que vale la pena. La mirada de la libertad que te invita a reflexionar, a ir al fondo de las cosas y a ser absolutamente intransigente con una cuestión. La búsqueda de la verdad. Aunque tengas un premio Nobel enfrente. La búsqueda de la verdad, exacto. Bueno. Así le conociste y luego conseguiste hacerte amigo, un poco.
Vosotros también le conocisteis luego. A mí, a partir de lo que ha dicho él, me ha recordado una anécdota también, creo que fue la segunda. La primera vez que lo traté fue para hacer una entrevista para el canal, que estaba súper intimidado yo cuando fui. Recuerdo que nada más llegar me dijo, "Ay", estábamos hablando de algo del gobierno, estaba él hablando de algo del gobierno y de repente me miró y dice, ¿y tú qué dices? ¿Qué va a pasar ahora? Y yo me quedé como ahí, no sé, yo he venido a preguntarte a ti, yo sé lo que... Y estaba muy intimidado, pero la segunda vez, que ahí lo pasé mal, la verdad, porque veníamos, fui contigo y con otro amigo y demás, y habíamos quedado para cenar, y nos lo encontramos en casa, que estaba en calzoncillos, corriendo como por la casa, fue muy divertido, y luego fuimos a cenar y yo lo tenía sentado a mi lado, y había mucho ruido, y además tu padre tenía una cadencia al hablar que a mí me medio costaba y demás, y recuerdo que él me contaba cosas que seguro que eran interesantísimas, y yo le miraba, no le entendía por el ruido y por la forma que tenía de hablar, y me quedaba con... Claro, había la pausa de que ahora te toca hablar a ti y yo me quedaba así y era como de... Sí. Y yo decía, seguro que ahora mismo está pensando este tío es gilipollas, le acabo de decir claves buenísimas sobre no sé cuántas cosas y me está mirando con cara de tonto. Y desde entonces siempre pensé, Escotado se piensa que soy un inútil. No, nunca lo pensó. No, yo sé una que... entrevista tú y yo juntos. Sí, ¿te luego le acuerdas? hicimos una entrevista... Un año antes de morirse. Sí. A través de internet. En Ibiza, el chat Él aquel. estaba en Ibiza, nosotros en Madrid, a raíz de Hitos del Sentido. Pero a él le encantaba el contacto con la juventud. O sea, vosotros le disteis vida, os lo puedo garantizar. Y no solo vosotros. A mí me gustaría preguntar en esta sala, ¿quién tiene menos de 40 años, por ejemplo? Que levante la mano. Unos cuantos, mira. ¿Y le habéis conocido por las redes o por sus libros? Redes. Por las redes, nada más. Claro. Entonces, lo que pasó con Escotado es que era un escritor bastante conocido o de culto, por así decirlo, dentro de la universidad, la academia. No sé si esto me está está bien. popeando un poco. Y luego yo os veía a vosotros y la verdad que tanto tú como Villanueva y algún que otro youtuber hacéis un trabajo formidable de culturización de la sociedad. O sea, yo no sé la gente que hay en este auditorio, pero yo soy adicto a vosotros. A ver, ¿por qué? Sí, vale, perfecto. Sí. Y entonces fue cuando, en base a veros a vosotros, digo, oye, voy a intentar hacer un canal de YouTube con mi padre, a ver qué pasa. Y entonces traté de reunir lo que había disperso, que había mucho disperso. Pero es que la red hizo justicia con Antonio Escotado, porque hasta entonces no se había hecho justicia con él. Los periodistas o le ignoraban o le tenían como este anormal, excéntrico de las drogas. Era eso, la figura de Escotado era eso, en la prensa, ¿vale? Si sacaba algún libro, tenía alguna contrarreseña, bueno, él publicaba en Espasa ya a partir de los 90 y mal que bien pues tenía que aparecer en algún periódico, pero no se le daba demasiada cancha. Cuando ya decide escribir Los enemigos del comercio, que lo hace en 3 volúmenes, sale el primero en 2008, claro, él se declara partidario abierto del capitalismo. Que sí, eso es el anatema. liberalismo también. Es anatema en nuestra clase intelectual. Y a partir de ahí ya se le ignora de nuevo. Y se le hace el vacío más absoluto. Que le pilla además a él ya jubilándose o recién jubilado en esa misma época. Con 65 años. Y es la red la que la rescata. Claro, porque Bueno, él tenía... tenemos a este tipo. Sí, las redes le rescatan, pero él defrauda, por un lado, a la gente que le seguía como lector de Historia General de las Drogas, que ahí se le había visto como un liberal, no, como una persona rebelde que iba pues un poco contra el sistema, había estado en Ibiza haciendo el amor y no la guerra, aquella época que era rojo y quería ir al Vietcong. Entonces, cierta parte del sector antiglobalización le había acuñado como maestro. Pero es porque no habían leído 60 semanas en el trópico, porque Sí. Escotado da un aviso. No, y su 8 pensamiento años estaba vivo. antes. Él escribe un libro en el que deja claro cuáles son sus derroteros intelectuales. En 60 semanas en el trópico se va a observar por qué un país es pobre y otros países son ricos. Sí, es un poco Lo que te como- decía antes de ir sobre el terreno. A mí que no me cuenten historias de la teoría de la dependencia y de no sé qué. Yo me voy a ir a pasar un año entero en un país del tercer mundo, uno cualquiera, se fue a Tailandia con una historia personal muy interesante por detrás del viaje a Tailandia, pero bueno, se va allí y se pasa un año observando con una mobilete La causa y la riqueza, las causas de la riqueza y la pobreza del sudeste asiático. correcto, y entonces,
bueno, ahí tú ves cómo Hayek sale por los poros de esa obra. Y dices, este hombre está avisando que está en otra sintonía. Y que va a cambiar de pensamiento. Pero es que no lo habían leído. Es más, él va allí y envía en esa época una columna al País. Creo que era a la semana. El año 2000 fue, creo. O Diario 16, que acaba de... No, Diario 16 se había cerrado ya. Se lo estaba enviando al País. Y no se habían dado cuenta. Y es en 2008 cuando se lo descubren. Dicen, caray, que este tipo se ha hecho de derechas. No es de los nuestros. Claro, no es de los nuestros. Se ha hecho de derechas. Vamos a hacerle el vacío. Le hace el vacío a la academia, le hace el vacío a la prensa. Caray, acude la red en tu auxilio. Y luego tiene otra cosa, Escota, que hace que muchos se enfaden seriamente, y es que ha creado escuela. ¿Cuántos filósofos hay en la universidad sin escuela? Toda la vida. Esto es muy interesante, porque si él hubiera sido, digamos, si hubiera tenido un poquito de falta de honradez, un poquito, habría hecho un sistema filosófico, porque lo podía hacer. Pero Él se jactaba de tenerlo, y ahí en Realidad y Sustancia lo explica. Claro, pero es que, vamos a ver, no quiero decir nombres, pero es igual. todos sabemos Hace de mucho qué tiempo que sabemos a qué te nadie refieres. tiene un sistema filosófico. Uno de los problemas para tener un sistema filosófico es que para meter el mundo dentro de tu sistema tienes que ser muy erudito. Fíjate, antes he hablado de áreas de erudición de tu padre y no he citado el derecho, que era doctor en derecho, y no he citado la filosofía. Y que maestro era lo en suyo. ajedrez. Claro, pero escucha, la filosofía, empezando por la metafísica, o sea, lo más duro, lo más nuclear. Su tesis es Ensayo sobre la filosofía de la religión de Hegel. Exacto. Apasionante. Bueno, lo de Hegel, a mí Vamos, que era muy técnico. me habría gustado poder seguir sus argumentos. De Hegel hablaba mucho y yo, naturalmente, había un límite en el que no le seguía. Pero aún así yo aprendía el rigor, aprendía el imperativo personal de querer conocer. Tu padre, cuando tenía muy pocas fuerzas físicas, pero muy pocas ya, era un hombre apasionado, curioso, quería seguir aprendiendo. Pero, corrígeme, Juan Carlos, era apasionado en su forma de ser, pero miraba la vida con desapasionamiento. Sí, pero tenía verdadera pasión por vivir. Y era vital. Y esa vida la quería para seguir entendiendo, para seguir comprendiendo el mundo. O sea, eso, lógicamente, es lo que le daba esa fuerza vital. Ese cometido. Es decir, yo hasta el último momento quiero saber. Y seguí leyendo, y ahí dedicaba y consagraba, hombre, a la trilogía, que es la que le hará pasar a la posteridad. Yo creo que esta, teniendo obras maravillosas, esta es la que le hará pasar a la posteridad, por la amplitud y el sistema de etiqueta, y la ambición de la obra. Le dedica 17 o 18 años de su vida. Quiere decir que la empieza, no sé, con 60 o 61 y claro, la acaba ya con 70 y muchos. Y entonces él ve como la obra, decís que bueno, que no se ha conocido mucho. Hombre, hay mucha gente que ha leído Los enemigos del comercio. Pero no lo dice, claro. Mucha gente. Vamos, en todo caso, gente influyente en las ideas, en el pensamiento. No se puede ignorar esta obra. Y fíjate lo que él escoge. Otro con menos ambición habría dicho, bueno, va a ser una historia universal, porque bueno, es una especie de historia, bueno, una historia, de la propiedad, una historia de la una historia de la Se propiedad. podría haber llamado Historia Universal de Comercio, ¿no? Pero tú fíjate, él lo que se propone es explicar cómo la fobia a la propiedad y a los intercambios es una condena que ha ido siguiendo al hombre a lo largo de la historia y que cada vez que reaparece acaba en sangres, masacres, crímenes, pobreza, miseria. Y claro, hay un problema ahí, que es que el inmediato precristianismo es pobrista. El cristianismo... la santa pobreza. Es Yo pobrista. creo que el término pobrismo, que me acuerdo que tú lo mencionaste en el homenaje, Fernando,
es de Escota. Sí. O sea, yo creo que Es esencial. es un hallazgo, ¿no? Porque tú, el pobrismo es la teoría del pobre, del santo pobre, ¿no? Que el pobre como es pobre tiene razón, o el pobre como es pobre... Tendrá en el cielo el paraíso que no tiene en la tierra. Sí. Y serán los siendo últimos, pobre, se pondrán los primeros. Exacto, te pondrán los primeros. Entonces, bueno, eso, que seguramente tiene una explicación escatológica, Sermón de la montaña. los teólogos dirán, y estoy seguro de que la tiene, ha tenido consecuencias terribles. Hombre, Hay otras formas de pobrismo, o sea, yo no soy de los que dicen el comunismo es directamente hijo del cristianismo, no, ni mucho menos. El comunismo es un ateísmo obligatorio, es un ateísmo militante. Hay distintas formas, hay distintos aspectos que han ido surgiendo a través de los siglos, distintas maneras de aparecer un mismo fenómeno deletéreo, que es que hay gente, incluso gente muy rica, algunos de los socialistas utópicos, por ejemplo, que detesta que exista la propiedad privada y detesta el hecho del intercambio comercial. Y tu padre lo que demuestra es que eso es lo mejor que le puede pasar al hombre. Y que lo mejor que un hombre puede hacer es tener claro qué es lo que sabe hacer bien, desarrollar una habilidad en la que es experto, y dice, ahí encontrarás la felicidad. punto, claro. Ya está. Desarróllate siendo útil a la humanidad, Claro. ¿no? No parasitándola. Yo creo que tú en tus vídeos hablas mucho de esto, ¿no? De la gente que Sergio trata de vivir un poco de estas subvenciones que cada día parece que se inventa el gobierno, ¿no? Yo hay una cita de tu padre que si no he usado en 50 vídeos, a lo mejor no he usado en ninguno, pero la ha utilizado tantas veces que ya me da un poco de vergüenza decirle al editor, ponla tal, pero es la dijo en una entrevista, además que como le ponen una música de fondo, que era la de solo la mentira necesita la subvención del Estado, al Del final gobierno, sí. la verdad se acaba imponiendo sola. Y eso lo decía a partir de las plataformas digitales, que decía, yo no voy a decirle a la gente lo de, tengo la biblioteca de Alejandría en el móvil, no te voy a estar diciendo, oye, no publiques la foto, no hagas esto, utilízalo así, utilízalo como yo. Dice, al final la gente, pues... Y esto se puede ver claramente a lo mejor en estos días, que coño, lo que estamos viendo es que hay una serie de activistas que se han instalado en posiciones de gobierno donde están legislando y a partir de ahí el rollo de, mira, la realidad no es como yo quiero que sea, pero lo que voy a hacer es intentar, ¿sabes?, adecuarla a mis leyes y si la realidad no se contiene en esto, la voy a forzar y al final el rollo de tú puedes navegar contra corriente, tú te puedes pegar contra, ¿sabes?, contra el viento, todo lo que tú quieras, pero al final, ¿sabes?, las cosas van a... Yo creo que el libro, Escotado, es importante y no digáis mi padre en la medida de lo posible, llamémoslo Escota o algo así, porque si no parece estáis hablando de mi padre. Parece que estamos hablando con su hijo. Sí, exacto, es muy familiar. Y entonces, lo que Escota refiere, que decía antes Juan Carlos, son fenómenos que parecen aislados en la historia, pero que cuando los miras, tienes el trabajo de mirarlos uno tras otro, 20 siglos, te das cuenta de que es el mismo fenómeno, con distinta cara, ¿no? Y es un poco que cada avance que tiene la humanidad en las esferas de la libertad, luego viene el azote de la seguridad. Efectivamente. Es que él supera las grandes teorías filosóficas del posmodernismo, o cercanas al posmodernismo, él las supera, porque las integra. O sea, Foucault está integrado en la filosofía de tu padre, pero está superado, porque está colocado con mayores relaciones o sea, se demuestra más, se muestra más el mundo como es, en términos, por ejemplo, de dominación, que era la obsesión de Foucault, o de instituciones, los hospitales, las cárceles, las escuelas. Eso que llama, en fin, que es poderoso en Foucault y que nos llama mucho la atención, tu padre lo supera porque ya está dentro del dibujo que hace del mundo. Por eso digo, si hubiera pensado en términos algo menos, un pelín menos honrados, habría dicho, este es mi sistema filosófico y tendría una auténtica secta, pero él sabe, no quería, odiaba las sectas. Él no quería. Entonces, yo no puedo desligar todo esto, que para mí es importantísimo a nivel intelectual y a nivel moral, como ejemplo de conducta, no lo puedo desligar de su persona, porque para mí es lo mismo. Es decir, el Escotado que leí antes de conocer a Escotado ya me parecía familiar.
porque tiene una forma de escribir que Sí, se te musical hace, también. sí, es música, se te hace familiar. El que conocí luego era él, integraba al que conocía, y el que he leído después de su muerte es como si le estuviera viendo. Hitos del sentido no solo es el maestro, es el maestro muy bien afinado en ese momento, porque o sea, en ese momento decide recrearse en una escritura elegantísima, y a mí me hace sonreír de Y gozo. habla de ¿no? Sócrates, que luego tendrá una influencia fundamental, lo hablaremos después, al final. Pero antes has dicho una cosa, Juan Carlos, Fernando, que me interesa mucho. ¿A Creo Escuela? ¿A qué te refieres a Creo Escuela? O sea, ¿habrá seminarios en las facultades? ¿Escuela? ¿Habrá conferencias? ¿La tienes delante? Sí, hay juventud que quiere seguir el pensamiento No de sé, Escotado. yo sinceramente creo que en Orense organizas un acto para homenajear a Marina, y a Marina, el filósofo, cualquier otro, a Sala, a cualquiera de estos, de la última época, y no va ni Dios, y esto está lleno. Orense, insisto, todo es Madrid y Barcelona. Pero eso es crear escuela. Es que tu canal de YouTube no hace más que ganar seguidores y los vídeos se siguen viendo, es que los libros se siguen vendiendo, es que hay mucha gente que le sigue, es que se busca inspiración en él, porque Escotado es muy amplio. Esto que decía de García Lorca, ¿no? De tardar en nacer si es que nace un español tan claro, tan rico de aventura, ¿no? Pues se puede aplicar perfectamente a tu padre, porque combinaba teoría y praxis. Exacto. Es decir, tú tienes libros como Ibiza privada, que lo escribió pues hace poco, o 60 semanas en el trópico, que son historias personales. Y dices, bueno, este tipo ha bajado a la obra y lo ha visto y lo ha vivido. Es como su historia general de las drogas, más lo de los venenos, más tal. Dices, bueno, sabe de lo que está hablando. Primero, no me está tratando de moralizar, está tratando de entender. Eso que decía Marx, de los filósofos han tratado de entender el mundo y de lo que se trata es de cambiarlo. ¿Vale? Bien, tu padre trataba de entenderlo, que es de lo que debe hacer cualquier intelectual. Bueno, a ver, ¿por qué esto es como es? Ya está. Marx, por supuesto, no entendió nada. La tesis undécima sobre Feuerbach. Correcto. Entonces, no entendió absolutamente nada, pero lo vamos a cambiar un poco a la medida de mis prejuicios. Y seguimos en esa línea. Hay que cambiar el mundo como sea. Y lo voy a cambiar en función de mis propias locuras y de mis propios desvaríos. Pero si lo estamos padeciendo en España en nuestros días. El problema cuando intentas cambiar el mundo también es que necesitas... Sobre todo cuando no lo has entendido. Es decir, lo que comentaba antes Juan Carlos, en Caos y Orden, lo tremendamente compleja que es la sociedad humana. Sí, que esto un poco vaticinaba lo que iba a suceder luego, ¿no? Con el metadata, el algoritmo... Es que Internet todavía no había aparecido en escena. Eso es un síntoma de humildad. Es decir, realmente nuestra sociedad tiene unos vínculos tan complejos, son tal cantidad de interacciones, trillones de interacciones por minuto, que ¿cómo pretendemos ordenar esto? Y menos mediante mandatos coactivos, que es esencialmente lo que te va a El querer orden de la hacer. orden, decía. Claro. El orden de la orden. ¿Cómo vamos a poderlo hacer? ¿Quién puede ser tan arrogante como para pretender ordenar la sociedad humana entera de arriba a abajo? Bueno, pues arrogantes hay un montón y los va desgranando uno a uno en estos tres libros. Pero bueno, el resultado ya lo hemos conocido, además te lo va poniendo desde el principio, ¿no? Todas las experiencias, desde la de los cátaros en el siglo XI hasta los bolcheviques en el XX, han terminado como el Rosario de la Aurora. Y siempre asistidos por la misma buena voluntad, por un lado, de no, esto se va a acabar. Ya está, yo lo conozco, yo dispongo de la información. No dispones de la información. No oyes muchas veces a los políticos, especialmente a los que están en la extrema izquierda y la extrema derecha, que creen conocer los deseos de todo el mundo. Sí. Que es una cosa fascinante. Sí, yo me acuerdo, él decía, la utopía, ¿no? La utopía, ¿cuál es la utopía? Aquí, si estuviéramos, todos nos pusiéramos a pensar un poco, ¿qué pensamos? Un mundo en que no haya dinero, nadie trabaje, todos vayamos cantando por la calle, por la mañana pintemos un cuadro, por la tarde fabriquemos un coche, un infierno. Por la noche veamos una película. Él decía, la utopía no es solo imposible, es inmoral. En el sentido que es muy embriagador el aroma de todas estas ideologías, ¿no? Que son en el fondo antihumanas. O sea, la marxista
o La utopía directamente de Tomás Moro, de Campanella, todos estos libros que se hablaban de un mundo que no existe. O sea, todas las utopías son distopías, todas las utopías desconocen la naturaleza del hombre. Y es increíble que a estas alturas, que está ya demostrado que es así, siglo XXI, todavía se utilice como una palabra bonita, esperanzadora. Pero Déjenme la utopía. No, la utopía es un desastre. La utopía anuncia crimen y miseria. La utopía. Ojalá no hubiera dinero, ojalá no hubiera que trabajar. Y dices, pues bueno, es que si no hubiera que trabajar y si no hubiese dinero, seríamos caníbales, Pero lo la más historia, posible. la historia es que nos atraen esos espejismos. Nos atraen, es muy embriagador. Continuamente... ¿Sabes? Es como las polillas que van a la luz, al final, cuando a ti te ofrecen una solución o una doctrina que más o menos enmarca todos los problemas que tú puedes más o menos divisar, en ese momento es muy difícil. Fíjate, yo recuerdo, tío, cuando apareció Podemos, recuerdo una frase que tuvo Melendi, pensadores aquí de gran nivel, pero yo lo escuché y dije, hostias, porque el tío, claro... Salía Podemos y decía, no, claro, nosotros no vamos a pagar la deuda, vamos a hacer esto, vamos a hacer tal, y todo el mundo tendréis un sueldo mínimo, interprofesional, va a ser la hostia. Y Melendi a ti te sedujo también. dijo una entrevista y dijo el tío, joder, es que yo no sabía que las cosas eran tan sencillas, pero la verdad es que sí que, o sea, estos que están diciendo aquí, tío, todos nos están... diciendo como cuentos complejos, no es que la economía, no es que esto, no es que esto, no es tan fácil, te está vendiendo un crecepelo barato. Y este decía, no, la solución que está ofreciendo este señor es plausible y tenemos todos que perseguirla porque mira qué fácil es. Todo el mundo te está engañando diciéndote que todo es difícil cuando mira lo que te está diciendo este señor, lo fácil que es, vamos con este señor. Y eso, tío... Es que es imposible que a la gente no le atraiga y que no genere un magnetismo brutal que acaba luego como acaba. Y ahí el pensamiento de Antonio Escotado yo creo que está para advertirnos de no dejarnos otra vez seducir por cantos de sirena, ¿no? Porque cada 2 por 3 está el salvapatrias o la persona que te dice, él decía igualdad, pero ¿quién quiere ser igual? ¿Quién quiere ser igual? Sí. O sea, yo quiero ganar el mismo dinero que tú, Juan Carlos. Quiero trabajar lo mismo que tú. Quiero tener el mismo... Es que basta con leerlo. Es decir, es que lo recoge de una forma tan exhaustiva. No, y dice además que la corriente eléctrica existe gracias a la desigualdad de polos. O sea, que sus propias teorías luego tenían un reflejo en la física. El igualitarismo, digamos, es la interpretación bastarda de la Los igualdad borbones, liberal, ¿no? que es igualdad ante la ley, que es necesaria para que la única por igualdad, ejemplo, la única, que el comercio sea justo y que el intercambio respete las normas y que se sancione al que incumple un contrato, etcétera. Pero curiosamente esa igualdad ante la ley es la que se quiere encargar. Es la que se quiere encargar, la sustituyen por equidad, que quiere decir... Hay grados distintos de igualdad, yo soy más igual que tú, como los cerdos de Orwell. Y quieren organizar la equidad según todos los grupos que haya, y entonces hay un señor que te está diciendo que él va a analizar exactamente qué grupos son menos equitativos que otros y a partir de ahí va a aplicar una serie de políticas y va a legislar para que al final todos acabemos iguales y a partir de ahí es un disparate, pero sin embargo... De nuevo, es imposible que una parte no se sienta atraída hacia ello. O no nos sintamos atraídos hacia ello, porque una de las cosas que me enseñó tu padre es a incluirme en la gente. Eso es muy grande. Yo estaba delante cuando te dijo, hablas de la gente, pero tú eres la gente, Sergio, ¿no? Sí, pues maravilloso. No, a partir de ahí cambió mi perspectiva. Uno nunca es la gente. No es coña. Se lo dije el otro día a un chico que me entrevistó. El rollo de, es que yo con tu padre, la primera vez que le entrevisté, estaba yo ahí intentando parecer que no estaba nervioso y todas estas cosas y que sabía un poco de lo que estaba hablando y le pregunté en plan, es que la gente cuando dice tal, porque la gente al final, y me dijo, ¿tú qué pasa? ¿Que no estás ahí? ¿Que no formas parte de nosotros? ¿O qué es eso? Y claro, te enfrenta la arrogancia de pensar que tú no estás dentro de esa masa que tiene sus sesgos y tiene sus debilidades y te pone frente a un espejo. Es más, en la última inflamación que hemos tenido de igualitarismo en España, que ha sido la de Podemos, obviamente, tu padre se bajó de nuevo a la arena y hizo un debate con Pablo Iglesias, una persona que se ha reproducido una y otra vez en clips. Mítico. Que le pasó por encima. Yo estaba como monedero al lado, me acuerdo, vigilando que luego no manipularan la entrevista.
Y él estaba haciendo lo mismo también. Estábamos los dos con una grabadora y luego emitieron bien la entrevista, pero hubo ahí, yo cuento esto a la audiencia porque le puedo divertir, Pablo quería hablar de historia general de las drogas, no de enemigos del Pero comercio. claro, lo tenía ahí delante, tenía que decírselo. Claro, que lo claro. que él defendía básicamente se parecía al nazismo, porque eso es aquello que puso tan nervioso a Pablo Iglesias, la comparación entre el comunismo y Nazismo nazismo. y comunismo. No sé si os acordáis. Sí, sí, son Eso le sacó de quicio y entonces, pues padre, en uno de estos momentos suyos que tenía de elocuencia También Pablo máxima. estuvo muy elegante, hay que reconocerlo. Sí. A ver, Pablo, yo le vi acojonado. No en el mal sentido, pero no queriendo entrar a utilizar la demagogia que él Bueno, normalmente porque- utilizaba. Ellos tenían un punto débil ahí porque Claro. habían leído a Escotado al Escotado de antes. Sí, Entonces, de alguna manera, había un ascendiente que no se podían sacudir. y un respeto Y reverencial. un respeto que, claro, pues ahora me está pegando una bronca el profe. Y eso es la reacción que tuvo. Yo lo que quería observar una cosa que pensaba interesante sobre los jefes, los líderes de secta, los líderes de secta más o menos comunistas. Los domadores de personas. Los como dice tomadores él. de personas, cuando consiguen más o menos pues, llevar a cabo, desarrollar un poco su experimento en algún lugar, y en eso, digamos, es exactamente igual a aquel experimento en Münster, ¿no? en Alemania, que se desatan en aquella ciudad. No sé si recordáis la historia que explicas, en una ciudad alemana donde se lleva a cabo un experimento de estos comunitarios y tal. Pues desde ahí hasta los de ahora tienen un común denominador, que el líder de la secta dispone de todas las mujeres que quiere. Y de la pasta de los... Pero eso por supuesto, eso por supuesto. Pero ¿qué modelo hay? Es decir, el ¿qué derecho de ejemplo pernada. y qué modelo existe en alguien que se alza como líder sobre la base de que él tiene el derecho a disponer sexualmente de las sectarias? Pues la Edad Media, el derecho de pernada. Bueno, pues el derecho de pernada sigue vigente. Sí, sí. Bueno, el derecho de pernada es un mito, ¿eh? No- Sí, no bueno, se habla, en ¿no? Aragón hubo un poco, hubo algo, sí. Pero vamos, no, los señores no tenían derecho de pernada y nada de eso, ¿eh? Bueno, allí él contaba que la Edad Media era la edad comunista por excelencia. O sea, realmente la propiedad privada, ¿cuándo se ha defendido, no? O sea, cuando estaba la sociedad clerical militar, ¿m? Y luego ya tienes la sociedad comercial. Y después ya lo que hay es la guerra. O sea, realmente son los burgos, ¿no? Cuando se empiezan a amurallar, cuando le plantan cara al señor feudal y dicen, oye, que yo hago zapatos, que yo hago armaduras, que yo hago pan. Cuando uno desarrolla Y una entonces habilidad me llamo y la hace burguesía. bien, Sí, sí. se intercambia. Exacto. Y empieza... Pero eso sigue siendo válido, es decir, pero su idea no es solo que es útil o que sea bueno, su idea es que te da la felicidad. Es que esto es muy fuerte. Sí, es muy fuerte, pero viene ya de más beber esto, ¿no? Un poco el protestantismo de realizarte en el trabajo. O sea, verlo como algo, aunque ahí es santificar el trabajo, que es un poco ya llevarlo al extremo. Pero sí, yo creo que hay gente, seguramente en esta sala y en cualquier parte, que desearía no trabajar nunca. Entonces yo digo, pues es que seguramente no han encontrado el trabajo para el que han nacido o que les gustaría hacer. O sea, realmente si trabajas con desidia, con desgana, pues no trabajes. Pero también, quiero decir, para mí hay una parte del trabajo que siempre implica cierto sacrificio. Sí, Entonces, pero voluntario. sí, hay un sacrificio voluntario, pero también hay trabajos que hay que hacer. Y que hay trabajos en los que no creo que nadie diga, joder, yo nací para... Para ser barrendero Sí. o ser camarero. Yo ¿no? nací Pero- para limpiar letrinas, pero sin embargo hay letrinas que tienen que ser limpiadas. Sí. Entonces hay un momento en el que, ¿sabes? Pero uno pasa por Pero esas si tienes que fases. limpiar letrinas, tú mentalmente puedes estar pensando en el siguiente paso. Sí. Es Y por un lo paso. tanto, limpiarlas con Puede ser el... con la idea, primero, esa no es tu habilidad, no es la habilidad para la que naciste. Lo Pero utilizas lo como un que él medio dice es, tú para- desarrollas unas pericias exclusivas en algo y ahí
haciendo ese algo eres feliz. A mí eso me impresionó mucho, porque hay muchas formas de demostrar que eso es útil para el bien común, que eso es útil para el crecimiento económico, etcétera, etcétera. Pero es que lo que dice, eso te hace feliz, y me dio mucho que pensar. Otra cosa que antes has citado la frase de la verdad se defiende sola. A mí me la dijo unas 20 veces. Siempre que, hablando sobre política del momento, española, llegábamos a un punto de pesimismo. ¿Y qué se puede hacer? Entonces me decía, pues decirlo, formularlo, porque la verdad se defiende sola. Y eso es muy importante. Él estaba un poco frustrado de que Villanueva y Sergio y Jano no hicierais hacer un partido político y tomar el toro por los cuernos. Para eso estamos, sí. Pero es que eso sería un desperdicio. Hombre, Sí, no personal, una cosa absurda. No, para la yo política entiendo. ya hay otro tipo de gente que vale para eso. No es Exacto. nuestro caso, ya se lo expliqué. Yo no valgo para eso, ¿no? Duraría muy poco en ese No, ambiente. de hecho, creo que luego reclutó a Juan Carlos, ¿no? Y contigo sí que, Pero es que Juan Carlos quería tampoco. hacer el partido de la humilde reforma o algo así. Bueno, él cuando nos conocimos, él creía mucho en Ciudadanos, y aquel Ciudadanos era digno de creer en él, esa es la verdad. Luego, pues a lo mejor, oye, hay una fatalidad que puede ser mala suerte, o puede ser simplemente que Fernando tenga toda la razón del mundo, y para la política tienes que estar dispuesto a una serie de renuncias, para empezar, intelectuales, no tanto morales como la gente cree, intelectuales. Tienes que hacer muy simples los mensajes. Y, joder, esto, pues un rato vale, pero años. Ya. No, él me acuerdo que me decía, no hay nada peor, hijo, que vivir de gobernar a los demás. En el sentido que la política es el precio que hay que pagar por la democracia. Y, bueno, Claro, es una servidumbre que sí, de hecho, a ver, hay que votar porque votar es mejor que no votar, Sí. y para votar tienes que reducir los mensajes a su mínimo significado, además hacerlos emocionales más que racionales, y mentir como un cosaco si se tercia y no tienes escrúpulos. Bueno, pues sí, a lo mejor hay que ser de una manera especial claro, para que eso. quizá valga para eso, no es mi caso, ¿no? Pero vamos, de Escota, la parte final de su vida, a mí me sorprendió lo optimista que era, siendo yo bastante optimista. Pero yo dije en cierta ocasión, Escota, tener razón no sirve para nada, y ahí estás tú mismo, ¿vale? Nunca ha servido para nada. Advertiste en estos 3 libros de los problemas que nos podrían acarrear meternos de nuevo con una operación cátara, como que es la que estamos viviendo en estos momentos, de puros. toma populismo. Toma, ahí la tenemos. Y dirás, bueno, mientras se mantenga una parte de la sociedad más o menos sana, informada, siempre todo es cíclico, ¿no? Pero esto sigue ahí, seguirá claro, ahí. eso seguirá ahí, por Seguirá supuesto, ahí dando luz. estos pasarán, ¿no? Pero se le veía muy optimista, de hecho, nos decía, ¿no? Y tenéis tal, y confiaba en Ciudadanos, y me decía, hay que apoyar a Albert. ¿Te acuerdas que estaba entusiasmado, ¿no? Hay que apoyar a Albert porque me vino a ver a Ibiza y estaba, caray, con 75 años y con mucha Él ilusión. se sentía honrado de que algunos políticos le pidieran consejo, no solo Albert, también más gente. Y bueno, pues los filósofos nunca han gobernado, ¿no? Pero acuérdate de Platón ahí en la República, que habla de un gobierno de sabios. Bueno, en Siracusa intentó con... Ya, ahí pasaron con otras poca cosas. suerte. Tú, en alguna ocasión has llegado a decir, Fernando, que era nuestro Sócrates moderno, en el sentido de que es más difícil a lo mejor ser ahora Sócrates que antes, porque en la época de Sócrates había mucho menos escrito, mucho menos estudiado. O sea, Escota lo que era un devorador de libros, de cultura. Yo como hijo y como seguidor suyo, yo no conozco a nadie que haya leído tanto como él, ¿no? Es que a mí me dijo la velocidad en la que leía y yo en un principio no me lo creí. Pero el tío básicamente decía que yo leo en diagonal. Pero es que yo le envidiaba más la capacidad de observar que tenía que la de leer. Lo de leer no está ahí, pero la capacidad de observar ante cualquier cosa, la observaba, la analizaba, le daba una vuelta y luego te la explicaba. Pues yo he visto tal cosa, de ahí que sus libros sean entretenidos, porque casi siempre los fundamenta en observaciones previas, ¿no? El caso, si voy a su obra seminal, ¿no? La historia general de las drogas. A ver, yo voy a escribir sobre las drogas porque sé lo que es esto.
Entonces, sobre la experiencia me voy a informar y empieza a estudiar medicina, empieza a estudiar biología, bueno, todo lo que rodea el hecho mismo de la droga, claro. Es asombroso. Sí, pero primero, antes de hablar del LSD, he probado el LSD. Claro. Y conozco bien qué es el Y no solo ha probado el LSD, sino que ha probado un cuarto del LSD, una sustancia, un Claro, gramo, una claro. sobredosis, esto, Entonces, para a mí aquí, eso- para allá. A mí eso me fascinaba. Cuando se ponía a hablar de cualquier cosa, había observado previamente. Esa es una dote que los filósofos, los pensadores, los académicos, no digamos, desprecian. Bueno, es que es una dimensión que, siendo muy importante en la historia, el tema de las drogas, importantísima, ¿no? Hombre, Todo todas los las ritos, culturas. sí, de Eleusis y todo aquello. Desde Mesopotamia. Siendo tan importante, pues se ha tenido como una especie de tema secundario. Y a él, por las circunstancias que se dieron, dice, pues mira, vamos a estudiar el tema de las drogas. Y hace una obra única. No hay una obra sobre las drogas como la que hizo él. No existe. O sea, entonces, por supuesto, esa pasará a la historia. Pero la que va a pasar a la historia dando orientación e iluminando a la gente es esta. Yo a los jóvenes que habéis dicho que conocéis a Escotado por YouTube, que está muy bien, porque ya es Escotado, o sea, en YouTube pero ya es él hablando y siempre es bueno. Sí, pero os parecerá que lo que os propongo es muy duro. Os aseguro que os va a compensar con creces. Son unas 2.000 páginas los tres. Nada, sí. Unas 2.000 páginas. No, 2.000 páginas. Esto sí. No solo os recomiendo que lo leáis de la despacio. bibliografía. Os recomiendo que lo leáis despacio, subrayando lo importante, y luego lo volváis a leer, Sí. y luego lo volváis a leer. Y entonces diréis, hombre, qué pesadez no. Será como si hubierais adquirido superpoderes. Porque sí, créeme. No, yo sé lo que dices porque fui el editor del tomo 3 y cuando me leí los 3 tomos también iba por la calle como si tuviera superpoderes. Veía las cosas y digo, eso es lo que pasa en... Bueno, es que entender el mundo mejor cuando ya eres mayor, de pronto dices, coño, ahora lo entiendo mejor, Te da argumentos, es muy raro. Te da datos, una Pero cultura... no solo sobre lo que uno esperaría encontrar en un libro que se llama Los enemigos del comercio. Yo recuerdo que porque fui idiota y mi padre me robó el tomo 1, yo empecé con el tomo 2, en plan, voy a empezar con el tomo 2, y ya iba por la página 7, no me había leído el tomo 1, pero yo ya estaba subrayando cosas que creo que no tenían nada que ver con los enemigos del comercio per se, con la idea del libro, pero que yo estaba flipando, yo estaba razonándome mis cosas, estaba diciendo, hostia, es que esto me ayuda a ver desde otra distinta perspectiva esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí. Bueno, vamos a leer. Vamos a entrar en Vamos harina, a en entrar en harina. materia. Lo que decía yo de que la metodología suya, que es la buena. A ver, que has Primero, cogido mi libro, a ver qué... he cogido tu edición, la edición de Jorge Escotado, que la tienes hecha un Cristo, por cierto. Ya. Bueno, él no dice, voy a empezar a teorizar sobre lo bueno que es el comercio, los intercambios voluntarios. No. Dice, vamos a los hechos. He cogido un capítulo cualquiera, el 9, la paz de Dios como sistema social. Las últimas décadas del Imperio Occidental recaen sobre césares cada vez más semejantes a marionetas, que han perdido la mayoría de sus dominios previos, Iberia, Galia, Britania y los Balcanes, y reinan a duras penas sobre una Italia cuyo centro está básicamente despoblado. En 472, 4 años antes de la caída del Imperio, 4 años antes de que Roma sea tomada definitivamente, cierto edicto imperial castiga la venta de hijos y atestigua así lo extendido de esta práctica, pues no se prohíbe aquello que nadie hace. Bien, nos dice además, la urbe tiene unos 60.000 vecinos, 20 veces menos que otrora, y su entorno, el Lacio, es todo él una maleza de aguas estancadas. Y ahí se va una cita, exactamente, una cita concretamente de Gibbon. Bueno, donde reina la malaria. Se mete ya con los bárbaros, habla de Teodorico el Grande, etc. Bueno, y luego a partir de la exposición, estos son los hechos. Y sobre estos hechos voy a elaborar una teoría. Bueno, Compáramelo con, y perdonad por la expresión tan popular, con los cuñaos que se encuentra uno en filosofía. De esto es así porque lo digo yo. Y si no me interesan, y los hechos me dan igual, y voy a escoger los que me interesen. Vea los hechos, evidentemente no puede estar en el año 472 porque no estaba vivo, pero si tienes las fuentes, tienes documentos, puedes ir a saber cómo era el mundo en aquel entonces. Aunque vosotros ya lo sepáis, quizá los jóvenes no solo fue a los hechos puros,
sino que se propuso no adjetivar. Ah, no, O fundamental. sea, estas claro. 2.000 páginas están escritas Pero no sin- todas, no todas. Sin un puñetero objetivo. No, alguna vez hay un adjetivo, pero no valorativo. Sí, sí. El adjetivo se dice que algo era rojo, pero Parte de no la es valorativo. Y neutralidad. es dificilísimo escribir así. Es- O sea, a mí me contaba que a veces se quedaba clavado. Es que no puedo decirlo. Y pasaban horas. A mí lo que, hasta me, que veía lo que el me modo. encanta cuando le leo a veces y, bueno, puedo profundizar es decir, es que esto que te estoy contando no es una opinión, Claro. son hechos. Y entonces, pues incluso con tu novia o con tu amigo le comentas algo y dices, eso piensas. Y dices, no, eso no lo pienso, eso es así. Eso es. Es así. Entonces, mi padre no tenía opiniones en muchas cosas, simplemente tenía la verdad de los hechos, nada más. Claro, él cuando hablas de la Edad Media, él sobre todo se centra en la Alta Edad Media, que es un periodo en el que no se pueden hacer cumplir los derechos de propiedad, Muy oscuro. en el que por lo menos la porción occidental del continente ha quedado severamente despoblada, las ciudades han desaparecido, Los caminos. los caminos sí se han cubierto de maleza, vamos, que son por algo se le llaman los siglos oscuros, especialmente de los Pirineos para arriba, ¿no? Bueno, él dice, en aquel momento de lo que se apodera de Europa Occidental es la barbarie, y la primera víctima es que prácticamente desaparece el comercio. Y empieza a poner casos tomados de las fuentes. Tal caballero en Suabia no tenía para comer, pero como era caballero no podía trabajar, porque trabajar estaba mal visto entre los caballeros. Y entonces, para poder sobrevivir, estas cosas. Sí, comerse. La vuelta al trueque explica muy bien la génesis del dinero y para qué sirve. Esto de no entender bien el dinero y cómo se forman los precios es otro de los errores más comunes Sí. y que cimentan las malas ideas. Donde empiezan, no, es que ahora que estamos en un periodo inflacionario, bueno, si vamos al Mercadona y resulta que la leche está 30 céntimos más caro que hace 3 meses, pues es tan fácil como que venga Yolanda Díaz y obligue por decreto a que baje. Claro. ¿No costaba la leche 90 céntimos? Pues que la baje por el A lo que artículo cuesta, 33 a lo que a cuesta. 50. La ignorancia de la complejidad. Debería Correcto. valer siempre lo mismo. ¿no? Oye, si es tan fácil, ¿por qué no se hace? Entonces llega Yolanda Díaz y al final, presionada, bueno, se ha puesto Yolanda Díaz porque es paisana vuestra. Si no hubiera dicho otra, pero vamos, cualquiera, ya sabéis, ¿no? Llega y baja y fija los precios. Y a la vuelta de 2 días no hay leche en el supermercado. Y no han entendido. ¿Por qué? Porque no han entendido previamente cómo se forma un precio. Pero se han empeñado en explicar a la gente que ellos son capaces de decir lo que valen las cosas. Exacto. Pero es que no se han detenido antes en saber por qué las cosas valen lo que valen. Es que las cosas valen lo que tú estás dispuesto a pagar por ellas. Claro, el tema utilitario. Utilitario. Esto él insiste mucho y yo creo que deja definitivamente desautorizado el marxismo porque demuestra con no existe la fechas, plusvalía. hechos, personas y tal, que cuando llega el momento de desarrollar la teoría del valor del trabajo, que es esencial para tener la doctrina entera del marxismo, Marx no lo puede hacer. Y no lo puede hacer, y dice el maestro, no lo puede hacer porque sabe que no es verdad. Y entonces y ahí se se quedó, muere ahí y se quedó. y le deja miles de papelitos con una letra elegible a Engels para que... Claro. le deja el muerto nunca mejor dicho y tiene que elaborar una teoría que ya el autor ya comprobó que era falsa. Sí, lo de las clases no lo dejó claro. Y bueno, antes de pasar a que la gente, si quiere, nos haga algunas preguntas, yo quería comentar una cosa que hablaba el otro día con un amigo, que es el origen del término estajanovista, ¿no? Y Stakhanov, pues, era un obrero, Obrero soviético. soviético. Hoy ha pasado el adjetivo como a una persona muy trabajadora, ¿no? Oye, no seas tan estajanovista o tiene una forma de ver la vida estajanovista. Pues bueno, Stakhanov lo que pasa es que fue el que más carbón consiguió extraer en un día por unidad de tiempo. Y bueno, pues era un héroe en Rusia. Lo que nunca se ha dicho es que ganaba lo mismo que el que extraía la mitad. Lo cual es un mal incentivo para sacar carbón. Bueno, es tampoco entender el salario. Nos vamos Exacto. a poner cuando dicen, ¿por qué vamos a subir el salario mínimo? ¿Por qué ¿Estás ganas a más? favor? ¿Por qué ganas más? No estás a favor de que suban el salario mínimo a la gente. Yo estoy encantado de que a la gente le suban el salario. Pero ya puestos, ¿por qué no lo ponemos en 6.000 euros? Sí, bueno. No seáis Pero no claro, seáis pero tan- si es que esta es la reducción al absurdo. Claro. Si no afecta, ponlo a 6.000 euros. Claro, si no Entonces afecta- dice, no, entonces sí afecta. Pues ¿cuál es el punto en el que empieza a afectar?
Ahí A ver, está. cuéntamelo y demuéstrame por qué. Y que no puede ganar lo mismo Stajanov que una persona que es un vago. O sea, no puede. Bueno, pero es injusto. No, Stajanov era el clásico dispositivo propagandístico Sí, típico por de la eso. Unión Soviética. Era como Pavlik Morozov, ¿no? Que denunció al padre. Y que le mataron y tal, era un niño héroe. En el caso de Stajanov era perfecto porque ¿veis cómo mediante mandatos emanados desde arriba conseguimos que se extraiga 7 veces más carbón? Ahí tenéis el modelo. ¿Veis cómo sabemos nosotros más de lo que sabríais vosotros? Porque tú sacarías 2 saquitos de carbón si no fuese porque yo te he puesto un modelo al que tienes que seguir. Evidentemente era solo propaganda. El orden de la orden, en términos de escoltado, el orden de la orden que en Ucrania provocó el Holodomor, Correcto. la muerte de millones y millones de personas. Bueno, Eso, y que por querer controlar lo complejo Y Juan Carlos, desde arriba, y que provocó que el mar de Aral lo secase. por ejemplo. Sí. Ya está, porque había un mar ahí, ¿eh? Yo todavía en los 80, Sí. en los mapas había un mar, y desapareció en los 90, y nunca más se supo de él. Bien, y es un mar. el mar de Aral, el segundo lago más grande del mundo, ¿no? Claro. Yo recuerdo los mapas todavía, bueno, pues esto fue porque venía desde arriba. Bueno, ya sabes, la naturaleza está equivocada, lo decían. ¿Qué es eso de que vayan 2 ríos y desagüen Claro. en mitad del desierto? Sin embargo, la URSS estaba financiando a los verdes alemanes, como luego se ha sabido. Cierto, efectivamente. Pero claro, en cuestiones a lo mejor no críticas, sí que cuando aquí suben el salario mínimo y luego el Banco Nacional de España les dice, oye, que esto ha generado miles de empleos que se han perdido, ahí pueden decir, son miles de empleos, no son millones de empleos, podemos decir que el Banco Nacional de España son unos No, o negarlo. miserables o algo así. O prohibirlo. O bueno, Censurar ahora hasta aquí. fíjate, el ejemplo que ha venido esta semana que estábamos hablando antes en la comida y que ha sido la comidilla todos estos días con la ley que han hecho ellos, de la ley de protección de libertades sexuales del solo sí es sí y todo esto, y de repente, al tocar una pequeña cosa, lo que habíais dicho antes de la fractalidad, de repente has cambiado elementos dentro del Código Penal que han hecho que X personas que tú no querías que saliesen de las cárceles o que se les rebajase la condena ahora mismo están saliendo. Y entonces ahí lo que tú tienes que hacer, no, es que los jueces están conspirando, es que esto es así, es que por aquí, es Bueno, que por pero allá. Eso también es muy soviético. En la Unión Claro. Soviética, claro, había colas. Cuando había problemas era y sabotaje. Siempre había sabotajes por todos Claro. los lados, ¿no? Y siempre Pues había esto sí. agentes de la CIA. Es que son postmarxistas, o sea, Claro. no son marxistas, pero sí son postmarxistas. Vamos Claro, a pero eso pasar- es una cuestión del Breve. totalitarismo. Yo tengo la razón, si las cosas no funcionan es porque algo estáis haciendo Algo mal estáis o algo haciendo estáis saboteando o algo así, pero es que yo parto del bien. Volvamos a escuchar. Vamos, que después de esta sala creo que está alquilada a alguien que no queremos hacerle esperar. Sí. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere profundizar algo, decir algo sobre Escota, Si levantan la mano. que nos lo cuente. Yo quería... Ah, aquí. Vale, gracias. Bueno, pues, oye, muchas gracias por la exposición que ha sido muy interesante. Yo quería trasladar una pregunta a la vez que una reflexión, ¿no? Habiendo escuchado y leído al maestro Escota, que fundamentalmente con los enemigos del comercio intentó investigar si la propiedad es un robo y el comercio su instrumento. Por lo tanto, a partir de esa simplicidad, ¿no? Como comentaba antes Juan Carlos, cómo entender que no es así, al menos somos propietarios, aunque sea de nuestras propias responsabilidades, y cómo trasladarlo a derecho público, ¿no? Comentando antes contigo, Juan Carlos, esa parte tuya de abogado en ejercicio técnico, de asuntos, de problemas jurídicos, humanos, y luego esa parte que trabajasteis en el partido y la agrupación hasta donde llegó y cómo se traslada esto a derecho público, ¿no? Al final, una cosa que has comentado también me ha dejado así un poco descolocado y es el hecho de que votar vale más que no votar. No lo sé. Bueno, yo os podré comentar que votar, si es por votar, yo he ido a votar y he votado muchas veces ya por una cuestión biológica, pero también he votado cosas que he metido en un sobre, pues cuestiones que yo quería, dibujos y hasta pollas en el voto. Es decir, ya me daba igual. Es decir, el voto no vale absolutamente nada. Al final, ¿cómo se traslada a derecho público el hecho de que seamos contribuyentes, propietarios de nuestras responsabilidades, más allá de nuestro dinero y nuestras propiedades, para que realmente no es una cuestión de visibilidad, es una cuestión de vital, ¿no? Por así decirlo?
Y creo que hay herramientas. Ciudadanos creo que hizo un intento y ahí está, quedó donde estuvo, y con esto acabo. Porque el hecho es que Escotado, en la escuela de verano del 2018, él decía que se sentía secuestrado, retenido. Creo que es verdad, ¿no? Estamos retenidos incluso para prestar nuestro voto, ¿no? Nuestra dosis de poder en el otro. En ese sentido, el punto es cómo trasladarlo a derecho público, Juan Carlos. Pues fíjate que la historia que él hace de la propiedad es una historia moral de la propiedad. Que eso no es baladí, eso te obliga a leer su obra con unas gafas diferentes. Y naturalmente ahí siempre está el juego de lo individual y lo social, que obviamente para Escotado, como es evidente, ambas cosas son humanas, o sea, no puedes analizar al ser humano fuera de la sociedad, ni puedes analizar solo la sociedad. Entonces, yo creo que Escotado estaba muy preocupado, creo no, lo afirmo porque eso lo hablé con él, él estaba muy preocupado por Podemos y sobre todo por Podemos, porque el tema del nacionalismo le caía más lejos. Él consideraba que en España no había extrema derecha y le molestaba enormemente que se usara tanto el logo de la extrema derecha y no se advirtiera que la extrema izquierda estaba desvirtuando la democracia. Ahora, sí valoraba esa democracia liberal y sí valoraba el espíritu de la Constitución. Si él alguna vez había sido revolucionario, no le quedaba ni una gota de revolucionario. O sea, él era un perfecto demócrata liberal que quería, obviamente, preservar las libertades y derechos. Se pueden actualizar, se pueden adaptar a los tiempos, pero que básicamente son los del catálogo, los de la lista de siempre, los derechos y libertades fundamentales. Y ya te digo, su preocupación estaba en el caso español, en Podemos, y en el caso occidental, pues iríamos más lejos y no es momento para hablarlo, pero es una lástima no tenerle aquí para preguntarle hasta qué punto. Pero yo veo muy deteriorada la democracia liberal en España, la veo tan desvirtuada que ya me creo cualquier cosa, ¿no? Es decir, vuelve la censura. Se plantea que los diarios incluyan, o las televisiones también, una sección oficial como el Nodo. O sea, hay una serie de cosas. La desaparición del principio de igualdad ante la ley paulatina, una cosa poco a poco. No sé qué diría él sobre esto, pero creo que estaría preocupado. Yo me acuerdo de que la polémica esa que hablábamos antes de lo que le preguntó a Julia Otero, ¿no? ¿Hasta cuándo va a durar la discriminación positiva, Julia? Y ahí se quedó. O sea, realmente... Pero es el problema de ponerte metas imposibles que puedes seguir aplicando tus lógicas que no tienen nada que ver con la realidad. Claro, si yo digo, no, es que tenemos que conseguir una igualdad cuantitativa de todos los grupos sociales, en todos los ámbitos sociales, pues claro, ese proyecto tuyo probablemente sea irrealizable porque no encaja con nuestra realidad social y la forma en la que nos comportamos las personas. Entonces, a partir de ahí, si ese es mi objetivo y yo a todos os he dicho que esa es la virtud, pues puedo aplicar políticas infinitas y arbitrarias hasta que consigamos algo que sabemos que encima no vamos a conseguir. Eso si eres honesto. Si realmente te lo crees, pues puedes estamparte todas las veces que quieras. Como en una entrevista que hice en Sevilla hace unos años, estabas tú, ¿no te acuerdas? Sí. Que le dije, bueno, Antonio, y le puse una cámara delante. Sí. ¿Qué te parece la corrección política? Y contestó, estoy hasta los cojones de la corrección política. Estamos hasta las pelotas. Ando por YouTube esa entrevista que le hice, que ya está, no hablen más, fueron 2 minutos. Suficiente. Con esto creo que ya está dicho todo, pues los diría seguramente. Pues queréis decir algo más, nos vamos. Por aquí, bueno, muchas gracias a los 4 ponentes por esta tarde tan interesante recordando al maestro. Y quería transmitiros lo que algunos espectadores desde YouTube están comentando. Ha habido varios comentarios al respecto.
comentando bueno, que lo que más les admiraba de Escotado y lo que más huella les ha dejado ha sido su capacidad para cambiar de opinión. Es decir, que él afirmaba que alguien que no es capaz de cambiar de opinión está muerto intelectualmente, ¿no? ¿Hasta qué punto esto lo aplicamos, ¿no? Porque nos encanta esta visión de ser capaz de cambiar de opinión pues, a tus 70 u 80 años, lo cual es muy admirable, pero ¿hasta qué punto estamos y estáis, cada uno de vosotros, ¿no? Dispuestos a cambiar de opinión cuando ya tenéis o tenemos construido un castillo, ¿no? de opiniones? Hombre, yo eso... Escotado cuenta incluso que él en el momento en el que se dio cuenta que la doctrina en la que había creído durante gran parte de su vida... Lo dijo Sabina hace una semana, ¿no? Claro, Sabina ha dicho que complicado, teniendo ojos y pensando y viendo las cosas que se están viendo, pero Escotado dijo que fue muy duro. Yo recuerdo que en el momento que tuve un clic, estaba en mi casa, para mí no me dio un ataque de ansiedad, pero sí que me tuve que ir al baño y reflexionar un poco, de echarme agua en la cara y decir, esto es muy duro, porque cambiar de opinión en temas relativamente superficiales que no tienen mucho impacto en ti, da más o menos, bueno, todo el mundo lo puede hacer, pero en el momento en el que tú te das cuenta que la visión en la que has construido una parte tuya de observar la realidad es una visión que está sustentada o fundamentada en falsedades, eso es algo muy duro para ti. Y destruir eso es matar una parte de tu identidad. Y eso es muy jodido. Y a mí me pasó teniendo en cuenta que yo no era un gran militante ni nada por el estilo, pero fue muy jodido. O sea, quiero decir... ¿Eso le pasa a un Pablo Iglesias de la vida? Por supuesto no le puede pasar, pero si le llegase a pasar, probablemente a lo mejor se acaba colgando de una farola o algo así, porque rollo de, hostias, tío, ¿qué cojones he hecho? Entonces es algo... O sea, a alguien como tu padre que pudiese reconstruirse a partir de ahí y darnos obras como estas, hostias, tío, eso tiene un mérito incalculable. Una pregunta más por aquí, sí. A ver. Bueno, gracias por la charla. Los cuatro han estado genial. La ha pasado muy ameno. La pregunta era sobre un comentario que hizo Fernando sobre estos delirios que hay ahora mismo con estas cosas de por lo menos fijarle o decir o promover esto de fijarle precios a todos o el incremento del salario mínimo. Yo vengo de Venezuela y la realidad la tenemos muy, muy, muy cerca. O sea, bueno, de hecho, yo en mi país, cuando aumentaban el salario mínimo, que lo habrán aumentado como 40 veces, no sé cuántas, temblaba, porque eso venía con que era muy probable que te fueras a hacer más pobre. Hoy en día, en estos tiempos, aquí en Orense creo que hay, no sé, como alrededor de 7.000 venezolanos censados, y en España hay muchos. Y además tenemos muchos medios donde está la información buena. ¿Cómo puede hacerse para que este mensaje que con hechos vemos que va hacia un camino desastroso, pueda hacerse fuerte? Para evitar que suceda algo como lo de Venezuela, ¿quieres decir? Exacto. No como lo de Venezuela, sino que, o sea, que se vea que de por sí... la idea es una locura, pues, esto de... Es que Venezuela es un caso muy particular, porque ahí lo que se hizo fue una banda organizada, con ideas especialmente nocivas, pero que les ayudaban a atornillarse en el poder. Se hizo con el país que en aquel entonces era el tercer productor mundial de petróleo, y que además la compañía que lo extraía ya era estatal. Lo tuvieron todo muy sencillo. Algo como lo de Venezuela es difícilmente reproducible en otro país. Como lo de Argentina ya no tanto, pero como lo de Venezuela es... Digamos que la maldición del petróleo ha sido clave en entender los últimos 20 años de Venezuela. Que suceda traspasar el modelo venezolano a España. Yo creo que hasta los de Podemos se dieron cuenta de que no era tan fácil. De ahí que lleven ya unos años de peronismo, esencialmente. Han pasado de bolivarianismo a peronismo, que es más ajustado a la demografía del país, de dónde proviene la riqueza, etcétera. Digamos que yo no veo que sea fácil.
imponer algo así. Y respecto a Venezuela, espero que los venezolanos queden vacunados por un siglo después de esto. Del próximo que les venga pidiendo la luna y diciéndoles que, bueno, pues que pueden ser, que no tienen más que confiar en una sola persona y que lo van a tener todo, pues que aprendan, vamos, las generaciones de venezolanos del futuro. Pero vamos, lo de Venezuela no se ha acabado todavía, como bien sabes. Gracias a todos. Nos tenemos que ir, ¿verdad? Gracias, Y- chicos. Tengo que mear. Me estoy muriendo. Tengo que mear muy fuerte. Toma, dejarme.